Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista. Hoy contamos con un referente en el mundo de los recursos humanos. Jordi Tobar, buenos días, Buenos días, bienvenido a Punto de gracias. Vista. Y nada, oye, Hub by Tobar, lleváis ya más de 11 años en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de la consultoría de talento, del headhunting. Cuéntanos un poquito sobre vuestros servicios y sobre el concepto de la externalización de los recursos humanos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo afrontáis vosotros? ¿Y qué servicios diferenciales nos podéis ofrecer? Bien, respecto a nosotros, muy simple. Empezamos un proyecto hace 10 años o 11 años en el que no queríamos estructuras muy pesadas. Pensábamos que este modelo de consultoría había pasado de moda, o mejor dicho, no era rentable. Y creamos lo que ahora llamamos una empresa boutique, muy inspirada en el partenariado. Es decir, nos centramos en 3 o 4 servicios que pensamos que son nuestro core business y todos los demás los subcontratamos a partners. En cuanto a la externalización de servicios, creo que hay distintas visiones según cómo les ha podido ir a las empresas anteriormente, en experiencias anteriores, ¿no? Las hay que reza aquello de que para una vez que me puse zapatos y me dolieron, ya nunca, siempre he ido descalzo. Ajá. Es decir, esto nos ocurre mucho. Malas experiencias que te marcan y ya tienes un Efectivamente, sesgo en lo que es sí. la percepción del valor aportado por el servicio, ¿verdad? Entonces ya de entrada tenemos que remontar un aspecto casi emocional. Es decir, hay una dualidad. Por un lado, la empresa sabe que necesita de nuestros servicios, pero por otro lado tiene ciertos recelos. Digamos que es un mal inicio, pero que tenemos que remontar, lógicamente. ¿Y cuáles serían, Jordi, si tuvieras que aterrizar estas barreras de entrada para un servicio, ¿no? Estos prejuicios que quizá las empresas tienen a la hora de externalizar la gestión del talento? Sí, hay temas recurrentes. Por ejemplo, el hacer un tipo de consultoría que no sea práctica o que luego se pueda aplicar o implementar fácilmente. Es lo que nosotros llamaríamos un poco la consultoría de manual, de la que se ha usado bastante durante muchos años, ¿no? O que quizás es más propia de consultoría estratégica y de organización que recursos humanos. Luego también, curiosamente, hay compañías especialmente familiares o pymes que consideran que, bueno, estar por la empresa preguntando a directivos, preguntando a key people, es una cierta intromisión y que vas a desenfocar un poco la acción o la operativa de los directivos y los ejecutivos. También es una contradicción. Es decir, Es lo si no preguntamos, no sabemos. Es lo que te iba a decir, es justamente lo contrario, ¿no? Porque esto puede aportar muchísimos beneficios, ¿no? Por descontado, sí, sí. Pero aún así hay este recelo, insisto, sobre todo en empresas tradicionales que acostumbran a ser bastante opacas o poco transparentes. Es decir, es muy usual encontrarte con situaciones que te dicen, ¿y por qué tienes que hablar con esta persona? Ya te lo puedo decir yo, ¿no? Es decir, sitúan el servicio de consultoría en la alta dirección o en la familia, no en sus colaboradores, lo cual nos parece un error de inicio muy clave. Porque aparte los consultores lo que hacéis es que de alguna manera recopiláis lo que denominamos las mejores prácticas, ¿no? Con lo cual tener a un consultor es tener en realidad muchas experiencias consolidadas en una sola empresa de las cuales me puedo beneficiar, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, es que no todo se reduce en conocer bien los procesos, los procedimientos, etcétera. Todo esto se puede estudiar con cierta facilidad. Lo que nos importa realmente es lo que piensan los directivos y qué temas consideran que son claves para abordar. Aquellos que normalmente no son muy enunciados por comunicación formal, digamos, sino que circulan por la empresa, que todos sabemos que son males endémicos y que no queremos abordar, bien por razones culturales o de otro tipo. Y este es el primer paso, ¿no? El hecho de reconocer cuáles son o las amenazas o los puntos débiles o la situación en cualquier caso, ¿no? Reconocerlo para después trazar un plan de acción de la mano de un consultor y ponernos a solucionarlo, ¿verdad? Luis, es que si no llegamos a superar esta barrera es mejor no empezar. Claro. Lo que ocurre que la tentación de continuar es alta, ¿no? ¿No? Y Pero luego está este día a día, ¿no? Que los consultores sois capaces de extraeros de este día a día. Los directivos están en el día a día de la empresa con el cortoplacismo. Podéis venir vosotros con esta mirada un poco más con un zoom alejado
sin las presiones del día a día y decir, bueno, vamos a pensar en medio plazo, incluso largo plazo y hacer un diagnóstico mucho más acertado. Sí, haciendo un poco de broma, es como cuando queremos ayudar a alguien a gestionar su tiempo. Y decimos, queremos ayudarte a gestionar tu tiempo. Y nos contestas que no tengo No tiempo, tengo tiempo. ¿no? Es decir, es una paradoja. Es una Exacto. paradoja. Sí, sí. Es un poco el quiero y no puedo a la vez, ¿no? Tanto en empresas como en directivos. Jordi, en un mundo tan cambiante, ¿no?, como el que estamos, los conceptos de VUCA, BANI, que todos estamos ya muy acostumbrados, ¿hasta qué punto es necesario repensar la estructura de las compañías? Bien, nosotros lo vemos, nuestra opinión lo vemos muy necesario, porque estructuras muy verticalizadas, muy estructuradas, muy jerarquizadas, no dan respuesta a un entorno BANI. Entonces, creemos que tienen que ser estructuras mucho más líquidas, mucho más adaptables, mucho más flexibles y mucho más agile, por decirlo de alguna manera. Si no, difícilmente podremos afrontar con éxito este mundo que se nos ha caído encima, que yo además lo cifro, por poner una fecha, post-pandemia, probablemente. Y bueno, es un tema que si pensamos en Donald Trump y vemos las cosas que están ocurriendo durante estas 7 semanas, pensamos que es un clarísimo exponente de lo que es un mundo BANI, quebradizo, no lineal, ansioso, etc. También es cierto que la inteligencia artificial ha supuesto un disruptor muy fuerte que colabora a que ese BANI todavía sea más intenso. Y también con la gran duda y la gran incógnita de cómo se va a utilizar realmente esta IA. Tú llevas, bueno, Hub by Tovar lleva 11 años, hemos dicho, pero tú llevas muchos más años de Sí. experiencia como headhunter, ¿no? En este entorno, ¿cuáles crees que son las características que más se valora de un directivo? Bien, en este momento, y precisamente por el mundo BANI que comentábamos, bueno, podríamos hablar de competencias recurrentes, ¿no?, como la capacidad de toma de decisiones, la comunicación, el liderazgo, etc. Pero aquí me gustaría enfatizar algunas que se derivan directamente del mundo empresarial y económico que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que está empezando a ser clásica, que es la resiliencia. Es decir, en un mundo que acabamos de retratar y de calificar hace un momento, parece obvio que un directivo tiene que estar muy dispuesto a asumir el fracaso y el error y aprender del mismo. Lo consideramos ya un básico en el mundo de la selección o del headhunting. También, por supuesto, todo lo que es el pensamiento crítico. A menudo nos encontramos que los directivos, los ejecutivos, los managers, digámoslo como queramos, siguen una inercia sin pensar más allá. Entonces podríamos hacer una extensión de esta competencia en la amplitud de visión. Hay otra un poco sorprendente y que podrá parecer un poco peculiar, que es la capacidad intelectual. La capacidad intelectual ha sido algo aparcado de las empresas de selección, de los headhuntings, de los departamentos de recursos humanos durante muchos años. Incluso se había llegado a estigmatizar. No, a un directivo no le vamos a medir la inteligencia. Bueno, ahora resulta que grandes compañías de headhunting y otras compañías clientes finales miden realmente y les interesa tener personas con unas competencias intelectuales importantes. Cada vez más el proceso de análisis de todas las decisiones es más complejo. Por lo tanto, una buena dotación en este sentido es importante. Para la capacidad de resolver problemas complejos, sí, pues ¿por qué no? Parece bastante obvio que la capacidad intelectual no sea la única que midamos, pero sí que sea una que se considere aparte de otros aspectos más tradicionalmente llamados como soft skills, que ahora les llamamos power skills, ¿no? Son muy importantes, sí. ¿no? Pero, claro, sobre una buena base intelectual por esta complejidad del mundo BANI y del mundo VUCA, ¿no? Sí, evidentemente, una buena inteligencia formal, podríamos decir, no va muy lejos si no se acompaña de una inteligencia emocional. Lo que ocurre que esto ya lo damos un poco por supuesto. Yo al final, a veces, históricamente, ¿no?, los que llevamos algo de tiempo en este sector, esta disyuntiva, ¿no?, que es que lo enfoca en forma de suma, o una o la otra, y a veces hablo de una multiplicación, es la una por la otra, porque si una de las dos falla, no suman, sino que lo anula, ¿no? Entonces Sí, hay que tener... es como multiplicar por cero. Correcto, un concepto más multiplicativo y sobre todo en estos entornos complejos de tener una elevada capacidad, ¿no? Estos años de experiencia
¿Te han hecho identificar grandes diferencias entre lo que los directivos senior valoran y lo que los nuevos directivos pretenden, valoran también a la hora de acceder a un lugar de trabajo? ¿Ves notables diferencias? Sí. Quizá tengo la ventaja de la visión evolutiva en este sentido. Hace 20 años había incluso la frase de decir, es que con 40 años ya somos mayores, nadie nos quiere. Con 40 años. Ahora esto ha evolucionado y hemos pasado de los 40 a los 50. Es que con 50 años nadie nos quiere. Claramente hay una cuestión de edadismo en el mercado laboral, lo cual nos parece, si se me permite, una auténtica estupidez y poco pragmático, porque si miramos la pirámide demográfica veremos que está absolutamente invertida. Es decir, y más en un país donde la natalidad está bajísima y creo que somos el segundo país mundial en longevidad, con lo cual necesariamente las empresas tienen que contratar personas senior. Mis colegas competidores y yo mismo estamos colocando con cierta facilidad personas de 54 o 55 años. Y una reflexión, una persona de 55 años formalmente le quedan 12 para trabajar. En un mundo bunny donde todo va tan deprisa, donde las planificaciones a largo plazo de 5 años no sirven para nada, 12 años son muchos. 12 años te permite hacer por lo menos 2 o 3 ciclos completos de tu actividad profesional. Desgraciadamente, no obstante, el edadismo continúa, parece que las empresas se están dando cuenta, pero todo va muy lento. Yo tuve el honor, ¿no?, de poder participar en un comité de expertos de edadismo de la Fundación PIMEC, e incluso hicimos encuestas muy formales. Y bien, un dato relevante, el 70% de las empresas ni se plantean incorporar personas de más de 50 años, lo cual resulta sorprendente, ¿no? Sobre todo por esos datos objetivos y pragmáticos. Ya no estoy hablando de un tema de consideración moral, etcétera, que también, por supuesto, sino simplemente por una cuestión pragmática. No, aparte que no estamos aprovechando toda la... A mí hay una palabra que me gusta mucho que es la seniority. La seniority. ¿No? La seniority implica experiencia, implica, yo le llamo cicatrices, ¿no? Sí, sí. ¿Tú quién prefieres, un profesional sin cicatrices o con muchas cicatrices de las cuales haya aprendido algo, ¿no? Además, en un senior hay templanza, hay amplitud de visión, hay... ellos ven claramente la repercusión de su toma de decisiones. Hay un background acumulado muy amplio, cosa que lógicamente la juventud no puede tener por una cuestión vital, ¿no? Digamos. No ha habido tiempo. Hay un estigma. Es decir, la persona mayor, clásicamente, es una persona con dificultades en competencias digitales, con dificultades en cuanto a tener dinamismo y energía, y se descalifica como personas que van a buscar su zona de confort. Este es un mal inicio, vuelvo a decir, ¿no? En realidad, las experiencias que hay multigeneracionales en las empresas son muy positivas. Y ahora estamos viviendo un momento de salida casi de los baby boom, pero también coexistencia en una misma empresa de los X, los millennial y los centennial. Es decir, estamos hablando de 3 generaciones, o 4 si contamos los últimos baby boom. Y en otros países, ¿sabes si este arquetipo de persona senior que acabas de describir también existe? Y en caso de que haya alguna experiencia positiva, ¿cómo han conseguido darle la vuelta? No existe. Es algo nuestro. Casi. Autóctono. Sí. Lo hemos estudiado bastante, quizás no en profundidad, pero tenemos muy claro que en Inglaterra, en Estados Unidos, en Suiza, puedes encontrar profesionales de 60, 62 años que se están fichando perfectamente. Aquí se mide claramente la aportación y el valor que te puede ofrecer ese profesional, no el tiempo que tiene por delante, ¿no? Sí que es cierto que siempre es mejor poder completar un ciclo de al menos 3, 5 años, evidentemente. Pero lo que se mide realmente es lo que puede aportar, no su carnet de identidad. Bueno, es que con las matemáticas, Jordi, estos 12 años que me has dicho tú estás seguro de que un profesional de 28 años va a estar 12 años contigo? En absoluto. Es decir, el profesional joven, y es algo que quizás si yo pudiera volver atrás es lo que les copiaría. ¿Sí? También otras muchas cosas porque me dan cierta envidia. Pero el hecho de una cierta rotación yo pienso que es bueno. Enriquece. Sí, las empresas más tradicionales se quejan de esto. Es que no me duran ni 2 años. Bueno, es que tienen que experimentar. Es decir,
Antes se valoraba mucho el concepto de la fidelidad, la cultura del esfuerzo. Ahora todo esto ha cambiado y no en negativo. Es decir, el joven necesita experimentar y ver realmente dónde está su lugar dentro del mercado. Y variedad de experiencias, afrontarse a la diversidad, ¿no? Y la internacionalización también. Es decir, la gran mayoría de los jóvenes titulados han hecho alguna experiencia internacional, sea Erasmus, intercambios, etc. Jordi, tú también acompañáis desde Hub by Tovar a profesionales, ya no hablemos del B2B, sino del B2C, ¿no? Profesionales que quieren dar un giro Sí. a su carrera, ¿no? ¿Observas patrones? ¿Qué recomendación darías a las personas que nos están escuchando que quieren hacer un giro en su carrera? ¿Cuál sería unos consejos, unas best practices que tú has observado que conducen a que este proceso acabe con éxito? Antes de hablar del proceso, una pequeña distinción. Uh-huh. Es muy diferente que un directivo o un profesional decida cambiar o reorientar su carrera si está en activo, Uh-huh. que una persona que a lo mejor está desocupada. Uh-huh. Seguramente por una decisión absolutamente numérica a 2.000 kilómetros de distancia. Hay grandes corporaciones que están actuando a lo Elon Musk, digo yo, ¿no? Es decir, que anuncian directamente... Sí. Que de repente tu posición la han hecho redundante, ¿no? Este eufemismo, se ha hecho redundante tu posición. ¿Y tú exactamente qué quiere decir, aparte de que estoy en la calle? Exacto. En este segundo caso, especialmente hay un trabajo en el que profundizamos mucho, que es en la parte emocional, ¿no? Es decir, normalmente estas personas salen, por decirlo coloquialmente, bastante tocadas de sus empresas. Entonces hay que hacer una cierta recuperación, de asumir e integrar qué es lo que ha pasado, eliminar posibles residuos de sentido de culpabilidad incluso, y procurar que todo su entorno sociofamiliar esté muy cercano a él. A partir de que partimos de una posición igualitaria entre los que desean cambiar voluntariamente y los que no, entonces es cuando empezamos a trabajar el proceso. En ese sentido, permíteme, Luis, una cosificación. Es decir, yo les digo a estas personas que son un producto que han de disponer de un plan de marketing, ¿eh? Y el producto son ellos. Lo cual implica un plan de comunicación, implica saber bien cuál es el mercado donde te quieres situar y una estrategia para acercarte a ese mercado. Te he de decir que a la gente le cuesta entender esta línea, pero cuando entra en ella, la mecánica es mucho más organizada, rigurosa, por fases, y hasta que no está relativamente bien trabajada, no recomendamos la búsqueda de empleo directamente. Entonces, lógicamente, les damos recursos también. Estas personas que han estado 20 años trabajando en una misma empresa no tienen ni idea de cómo buscar trabajo, ni tienen un currículum, ni saben lo que es LinkedIn. Hay también mucha función pedagógica en cuanto a esto. Interesante. Volviendo a lo de las edades, ¿no? Un papel que también puede jugar el talento más senior, sobre todo dentro de la empresa, es el actuar como mentor de los jóvenes, Sí. ¿no? Y aquí vosotros estáis muy a favor de esta figura, ¿verdad? Absolutamente. Cuéntanos un poquito cómo lo enfocáis. Nos gusta diseñar proyectos de desarrollo fundamentados en mentoring para algunos casos en concreto. No somos integristas del mentoring, es decir, pensamos que es algo que puede ser perfectamente combinatorio con técnicas de coaching, de formación tradicional, etc. Pero el mentoring reporta muchas ventajas. Yo lo digo a veces en un plan muy sencillo, es decir, todo aquello que no se puede hacer vía coaching, o no se puede hacer vía formación tradicional, o no se puede hacer vía escuela de negocio, etcétera, que son entornos o técnicas muy regulados. Es bueno hacerlo por mentoring en líneas generales, entre otras cosas porque incluso el mentoring inverso, que no hemos hablado, es decir, que el mentor sea el joven. Esto está ocurriendo ya en empresas y con éxito. Pero es un método muy satisfactorio y además tiene una particularidad que no tiene otros, y es que aprende tanto el alumno, por decirlo de alguna forma, como el mentor. Es decir, el mentor en la propia actividad que realiza está aprendiendo y adquiriendo unas skills muy interesantes. Tenemos también la ventaja de que todo aquello que se transmite,
vivencias, las experiencias, los métodos, etcétera, son propios de la empresa. Es decir, no es un coach externo que te venga a hacer un trabajo distinto. Es genuinamente de con la todos los respetos hacia organización. el coaching. Sí, está claro. Pero tiene otros aspectos. efectivamente. Esto es genuinamente de la empresa. Es Con los genuinamente de la valores, los empresa. contenidos, el día a día. Entonces, hay modos de hacerlo más desestructurado, que es decir, oye, a esta persona pensamos que debe mejorar en influencia, en impacto de influencia, o que debe manejar mejor su comunicación informal dentro de la empresa, no sabe captar bien los círculos de interés o de influencia o de poder dentro de la compañía y hemos de ayudarle a eso. O bien que sea un tema que esté asociado a programas de Young Talent, por ejemplo, ¿no? O de personas de grandes compañías que han identificado una base de datos de jóvenes potenciales y a los que se les asigna directamente un mentor, ya como algo muy regulado y establecido en la empresa. Y ha salido la palabra, ¿no? Formación. Sí. Y me gustaría un poquito hablar sobre formación. ¿Cómo la enfocáis? Vosotros también dais formación. Y aquí la pregunta, Jordi, sería doble. Por una parte, ¿cuáles son las competencias, los contenidos que más se demandan actualmente? Y ha cambiado también la manera de impartirlos. ¿Qué metodologías ahora se están utilizando para que esta formación realmente llegue y sea aterrizada y sea aplicable? Doble pregunta para ti. Doble pregunta y con una introducción, si me permites. Las empresas han utilizado ingentes cantidades de dinero en inversión de formación que automáticamente tendrían que ir a la papelera. No han servido prácticamente para nada, generando una gran frustración y fallo de expectativas en los participantes y, lógicamente, una inversión que ha sido perder el tiempo y el dinero, evidentemente, ¿no? Venimos digamos, de esta tradición, de esta mala tradición, de esta mala praxis, en las que las consultorías pues, también han dejado o hemos dejado bastante que desear. Esto ha cambiado radicalmente, es decir, los departamentos de recursos humanos se han convertido mucho más exigentes y una de las cosas que lo son es en el formato. Es decir, el formato, recordemos y visualicemos un poco el formato en forma de U con 12 directivos, viendo el PowerPoint y escuchando teoría durante 8 horas, esto ha terminado. Y más si ponemos dentro el factor generacional, es decir, en la misma situación, profesionales de 20, 30, 32, 35 años, esto no lo aguantarían. Es decir, necesitan formatos mucho más dinámicos, que sean incluso con simulaciones, competitivos, que te permitan generar, pues bueno, eso, competición y logro con quick wins que puedan ver enseguida cuál es la... Va un poco en la línea de la inmediatez que quiere la juventud, ¿eh? Es decir, si tú haces programas en los que ellas pueden ver rápidamente que lo pueden transferir al puesto de trabajo, tenemos la partida ganada. En cuanto a temáticas, hay una que ahora está muy de moda, lógicamente, que todo es lo que son competencias digitales, ¿no? Bueno, todo el mundo hace formación en inteligencia artificial, ¿no? Y esto ya lo dejo a juicio de los que puedan ver la entrevista de lo que piensan, ¿no? Pero yo creo que aquí está habiendo un boom muy importante. Hay un tema de sostenibilidad también, de políticas de diversidad e inclusión. Y luego, efectivamente, siempre quedarán los recurrentes. Yo quería destacar dos que, por mi experiencia, por más formación que des, nunca das la suficiente. Una es dar feedback, cosa que a los directivos les cuesta mucho, aprenden y desaprenden con facilidad por el día a día. Y en segundo lugar, la gestión de conflictos. Lógicamente son temas que podríamos incluir dentro del liderazgo, como otras muchas cosas, e incluso los podríamos considerar dentro de comunicación, por poner algunos ejemplos. Muy bien. Oye, miremos un poquito al futuro. Muy bien. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia en el mundo de la consultoría en recursos humanos? ¿Qué grandes waves, qué grandes olas, qué grandes tendencias vienen y cómo ves el futuro de este sector? Veo dos escenarios. El previo sería que probablemente estaremos ante una moderación de demanda de servicios de consultoría de recursos humanos. No un gran descenso, pero sí una moderación. Y luego una especialización. Por un lado habrían los servicios de commodities, por decirlo de alguna forma,
Esto sería para empresas que a lo mejor no tienen los recursos suficientes para escalar un cierto número de, por ejemplo, de actividades formativas. Este sería un mundo tendente a low cost, probablemente, es decir, donde quizá no puedes aportar tanto valor. Y luego habría un área de specialist, donde realmente es una consultoría de mucho más valor, mucho más próxima, y en la que se te obliga, por supuesto, a presentar unos KPIs que aseguren el ROI de la inversión. En ese sentido es un entorno muy exigente, claro. Hay también un intrusismo importante dentro del sector, es decir, es un sector sin barreras de entrada, lo cual hace que muchos directivos, ejecutivos que han realizado su labor en cualquier compañía, pues se animen a hacer consultorías, se animen a hacer selección de personal. Pero bueno, esto si le preguntaras a los coaches, están muy acostumbrados a que tengan intrusismo. En nosotros nos está ocurriendo exactamente lo mismo. Muy bien, Jordi. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, tips, visión de futuro. Yo creo que vale la pena pararse un momento, todos los directivos de recursos humanos, a escuchar esta entrevista, porque has dado auténticas perlas, ¿no? de cómo maximizar este talento que tenemos en las organizaciones. Nada, ha sido un placer por mi parte. Igualmente. Compartir contigo este punto de vista y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis.